estos países fueron partidos en dos. Nuestro mapa global ha cambiado más de lo que cualquiera podría pensar, y gracias a las fuerzas geopolíticas, naciones enteras van y vienen fácilmente. Solo en 2019, la comunidad mundial dio la bienvenida a Macedonia del Norte, un estado sucesor de la ex Yugoslavia que antes se conocía como la República de Macedonia. Nuestra región, complicada y con una historia convulsa, no escapa a esto. Es por ello que te invitamos a conocer los 5 países que se dividieron en dos en América Latina. Así que sin más, comencemos. El 13 de mayo de 1846, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a México a petición del presidente James K. Polk. Luego, el 26 de mayo de 1848, ambas partes ratificaron el Tratado de Paz que puso fin al conflicto. El conflicto se centró en la República Independiente de Texas, que optó por unirse a Estados Unidos después de establecer su independencia de México una década antes. Este suceso, conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, trazó una frontera entre Texas y el territorio mexicano y cedió California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming a Estados Unidos. Por su parte, la nación mexicana recibió un poco más de $18 millones como forma de compensación. En la superficie, el resultado de la guerra parecía una bonanza para Estados Unidos, pero la adquisición de tanto territorio con el tema de la esclavitud sin resolver encendió la mecha que finalmente desencadenó en la Guerra Civil de 1861. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, el nombre usado tras el triunfo de la Revolución de Mayo en 1810, que suplantó el Virreinato del Río de la Plata, fue una unión latinoamericana de naciones que concluiría, entre otras cosas, con la creación de la república llamada Estado Oriental del Uruguay en 1828. Las Provincias Unidas del Río de la Plata surgió el 25 de mayo de 1810 en medio de la invasión napoleónica a España, con nuevas autoridades que afirmaban gobernar en nombre de Fernando VII. Esto se conoció como la Máscara de Fernando VII, que estuvo en parte vigente hasta 1816, año en el que este estado se declaró independiente del rey, sus sucesores y metrópoli. Y aunque el nuevo gobierno reclamaba jurisdicción sobre todo el territorio del virreinato, las Provincias Unidas del Río de la Plata nunca pudieron controlar el viejo espacio territorial que acabó por quebrarse en países, dando como perdida la provincia oriental y finalizando con la creación del Uruguay que conocemos hoy, pequeño pero absolutamente brillante. Durante muchos años, desde que Cristóbal Colón puso pie en sus tierras, la isla de la Española estuvo bajo el dominio español. Pero en 1697, cuando los gobernantes españoles entregaron el tercio occidental de la isla a Francia, la llamada Saint-Domingue se convirtió en la colonia francesa más rica. Durante ese periodo, cientos de miles de esclavos africanos fueron llevados hasta el lugar para ayudar en plantaciones. En 1791, la región fue testigo de una rebelión de esclavos. Poco después, se abolió la esclavitud y, tras una brutal guerra de liberación, la región finalmente obtuvo la independencia en 1804 y Saint-Domingue pasó a llamarse Haití. Seguidamente, el fervor revolucionario se desbordó en el lado oriental de la isla caribeña de Hispaniola y comenzó la Guerra de Independencia Dominicana. Y es que, fuertemente alentados por Haití, los dominicanos declararon su independencia como República del Haití Español en 1821. Sin embargo, a pesar de ser nominalmente libres, la mitad menos rica y menos densamente poblada de la isla quedó bajo el control de Haití y entró en unión formal con su vecino en 1822 hasta 1844, cuando alcanzaron la independencia.
pero con la creación de República Dominicana comenzaría una oscura historia entre ambas naciones en esta isla que aún lamentablemente se mantiene hasta el día de hoy. A diferencia del resto de Centroamérica, Panamá formaba parte del Virreinato del Perú, significando que recibía órdenes de Lima en lugar de México o Ciudad de Guatemala. Una vez que el Virreinato del Perú se dividió en partes más manejables en 1717, Panamá pasó a ser parte del Virreinato recién formado de Nueva Granada, integrado por Venezuela, Colombia y Ecuador. El siglo XIX trajo la independencia a la mayor parte de América Latina cuando el Imperio Español se derrumbó, con Nueva Granada obteniendo la independencia en 1819 y convirtiéndose en la llamada Gran Colombia. De esa manera, Panamá se adhirió como parte de esa tierra, pero en la década de 1830, la Gran Colombia se disolvió y el territorio panameño pasó entonces a formar parte de la nueva República de Colombia. En medio de esta convulsionada historia, Panamá fue parte de Colombia hasta 1902. Durante todos los años anteriores había comenzado un movimiento liberador y para 1902, cuando Colombia estaba en las garras de una guerra civil que ya se extendía por más de 2 años, para Panamá ya había sido suficiente. Así, y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos para facilitar la construcción del Canal de Panamá, se emite una declaración de independencia de Colombia y comienza una nueva era panameña. La Gran Colombia, un estado que abarcaba gran parte del norte de Sudamérica y parte del sur de Centroamérica, fue declarado en 1819 por Simón Bolívar como parte de su visión de una América Latina unificada, pero estuvo plagada de inestabilidad política y colapsó en el año 1831. En sus primeros años, la Gran Colombia ayudó a otras provincias aún en guerra con España a independizarse, agregando más territorios a su federación, y para 1824 tenía 12 departamentos administrativos. La historia de la Gran Colombia estuvo marcada por una lucha entre quienes apoyaban un gobierno centralizado con una presidencia fuerte y quienes apoyaban una forma de gobierno federal descentralizada. Esta incluía los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, norte del Perú, oeste de Guyana y noroeste de Brasil. Pero problemas internos terminaron por disolver este sueño de unión. De 1820 a 1825, el área fue gobernada directamente por Bolívar debido a los poderes extraordinarios que se le otorgaron, pero su máxima prioridad era la guerra en Perú contra los realistas y no resolver problemas económicos como los que enfrentaba Ecuador. Y es que Bolívar, con su ferviente deseo de ver a una Gran Colombia unida, decide hacer imponer su voluntad en forma dictatorial, llevando al retiro de Colombia, Venezuela y finalmente Ecuador, que pasaron entonces a ser nuevas repúblicas independientes, dividiéndose incluso hasta en 4 naciones distintas. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en donde recorremos la historia de nuestra región para dar con esos países que luego se dividieron en 2, en 3 y hasta en 4. ¿Cuál otro país crees que faltó por agregar a esta lista? Porque seguramente hay alguno por allí. ¿Cuál otro país se dividió en 2 y formó 2 repúblicas distintas? ¿Cuáles de estas divisiones nunca tuvo que ocurrir? Déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes, @Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros o las primeras en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.